estamos en directo. Casi no se escucha, pero tengo el fondo. Hoy vamos a estar hablando de algo prehispánico, la fundación de la gran Tenochtitlan. Ahí está ya, ok. Hoy ya está Lilia y está la licenciada Mayra. Vamos a ver quién más le cae. Mover esta cosa. Ahí está, ¿no? ¿Me voy bien? Ahí está, ok. ¿Quién está por ahí? Acaba de llegar esta Rosa también. No estamos escuchando letra porque esta música es de danza. Pues por obviedad no trae letra, es pura música. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de su programa Veritas de Universus. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que fue la fundación de la gran Tenochtitlan, este paradisíaco pues sitio en donde ahora la mayoría de nosotros vivimos, aquí en la gran urbe de la Ciudad de México. Escogí este programa, de hecho lo atrasé como 2 semanas más o menos porque pues, la fundación de la gran Tenochtitlan más o menos fue por allá de junio. Pero lo atrasé por, bueno, tenía ahí unos programas todavía en pie. Pero aprovechamos que la ciudad se está inundando cada semana. Vamos a terminar otra vez viviendo en un lago gigantesco si las cosas siguen así. Y bueno, antes de entrar en materia, ahí les van los datos. El teléfono en cabina es el 67980290. Redes sociales nos pueden encontrar primeramente como Circo Volador, como Circo Volador Radio. El Facebook de un servidor es asmisael.montenegro y la fanpage del programa es diagonal Veritas del Universo. Estamos también en Twitter, nos pueden encontrar como Circo Volador y como @asmisael, y en el Instagram me pueden encontrar como lord-asmisael y como Circo Volador. Hay muchísimas mitos o historias o leyendas acerca de la fundación de la gran Tenochtitlan. En realidad son, digamos que dos las que se acercan o se asemejan más a lo que realmente sucedió. Lamentablemente los datos que tenemos en la actualidad pues fueron los sobrevivientes a los códices que se resguardan todavía celosamente. Uno de ellos está en el Museo de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México. El otro está si no me equivoco, está en Barcelona o en Madrid, allá en España. Ya saben, los conquistadores pues, agarraron lo que pudieron y se lo achicalaron. Pero el mito básicamente es el mismo, o cambian en algunas partes. Es decir, tenemos a un pueblo elegido por un dios, el dios Huitzilopochtli. Este pueblo que venían de un lugar llamado Aztlán. Esto al norte de lo que hoy es el territorio nacional, el norte de México. Ellos abandonan este sitio, abandonan Aztlán o Aztlán, como lo quieran pronunciar, buscando esta tierra prometida. Se cree que estos hombres, estos hombres llamados aztecas, provenientes de Aztlán, yo de hecho una vez platicando con un antropólogo le comentaba, bueno, si ellos venían de Aztlán, ¿por qué se les llamaba aztecas? ¿Por qué no llamarlos aztlanes o aztlaltecas? Pero bueno, él me decía que al parecer en los códices que sobreviven aparece como aztecas. Bueno, estos hombres alrededor del siglo VI más o menos empiezan esta gran migración desde su tierra de origen buscando esta, valga la redundancia, esta tierra prometida.
Y bueno, estos aztecas o también llamados mexicas, serían llamadas mexicas posteriormente, estaban formados por diferentes pueblos, los pueblos nahuas, por órdenes del dios de la guerra y del sol, Huitzilopochtli, que ya tendremos oportunidad en el programa de abarcar este tema y de estar hablando de él. Ellos llegan hasta un sitio en donde al parecer se cumple la profecía decía que cuando ellos encontraran un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal, ahí es donde ellos tenían que edificar y quedarse y bueno, asentarse en pocas palabras. La Ciudad de México, es decir, México Tenochtitlan o Tenochtitlán, en náhuatl, y vamos a irlo desmenuzando, en náhuatl, es decir, México es Mexico, México Tenochtitlan, quiere decir lugar de pencas. El imperio más poderoso de Mesoamérica llegaría a tener esta etimología. Luego, también es llamado o se derivaría de otra palabra, la tengo por acá. No, ya me la volaron. Ok, ahorita se las comparto. ¿Por qué se convierte en un imperio? Bueno, se convierte en un imperio porque ellos logran asentarse en un lugar que era prácticamente inhóspito. No solamente se logran asentar, sino que construyen una gran metrópoli en un sitio en donde estaba pues prácticamente inhabitable. Llega un momento en el que dentro de la Gran Tenochtitlan alberga a cerca de 500,000 habitantes en la época de su mayor esplendor. Esto obviamente por ahí del año 1519-1521, que es cuando llega Hernán Cortés con los españoles, pero bueno, esa va a ser historia de otro programa. La estructura de esta ciudad se basó en diferentes clases sociales. Había la gente acomodada o la gente noble, llamado los pilis o pillis, los militares y los sacerdotes, quienes ejercían una fuerte influencia sobre la clase gobernante, y los grandes comerciantes, los llamados pochtecas o poctecas. La clase baja estaba formada por los artesanos, los militares de bajo estrato social y los macehuales, es decir, los campesinos, los cargadores y los esclavos. Tenían esa especie de pirámide social en la antigua Tenochtitlan. Ahora, en lo que respecta a en sí la palabra Tenochtitlan, si la desmenuzamos por sílabas, sería Tenochtitlan. De las palabras te o tetl, que quiere decir piedra, y nosh, que quiere decir tli o tuna, que integradas a la palabra ti, que es estativo, y tlan, lugar en el que abunda, se constituye la palabra tunal, o la palabra donde hay muchas tunas, o donde existen muchas tunas. Según ilustra el Códice Borgia, este códice es el que les comentaba que está aquí en México, en el Museo de Antropología e Historia. La palabra piedra en este caso significa corazón de la tierra, ya que la forma en la que se representa se asemeja a un corazón humano, y el nopal, en donde aparecería el águila posada, se derivan también, aparecen ahí tunas, nace directamente de la diosa de la tierra Teocalli. Esta representación le da un significado divino a la piedra original. México viene del náhuatl México, es decir, Mexico. Esta, según Alfonso Caso, escribirían algunas páginas acerca de la fundación de los antiguos habitantes de los Tenochtitlan, que los aztecas arribaron al lago de la Luna, donde al centro mismo, el llamado Anepantla, había una isla cuyo nombre era México, de Metztli, Luna, Xictli, ombligo, y Co, lugar. Es decir, si ya lo juntamos todo esto, viene a ser el centro del lago de la Luna. Hay otro historiador llamado Gutiérrez Tibón que hace referencia a un pasaje del ensayo de Alfonso Caso, El águila y el nopal, en el cual él cita: Tenochtitlan es la ciudad fundada en el centro de Metzilapan, que recuerda a una isla circuncidada a la isla de Aztlán. La isla llamada México se encontraba así: de Metzli, Luna, y Xictli, ombligo o centro, y Co, del lugar. Es decir,
ya son tres historiadores que concuerdan en lo mismo de que México vendría a ser o derivarse de un vocablo y pasaría a ser el centro del lago de la luna. Sin embargo, esta propuesta de explicación presenta varias dificultades desde el punto de vista etimológico, ya que México no aparece regularmente derivable de los vocablos metzi, tli, luna y hicti, ombligo o centro, y el morfema locativo en el lugar de, porque las cantidades vocables de las vocales largas y breves no coinciden. Es decir, esto se deforma, ya no tendríamos como isla del ombligo de la luna, sino que tendríamos algo así como isla de la luna, es decir, se omitiría la parte ombligo o pasaría a ser, en lugar de ombligo, pasaría a ser centro. De acuerdo con la tira de la peregrinación, los aztecas, es decir, nuestros antiguos, salieron de Aztlán comandado por un hombre llamado Tenoch, su líder, y a quien a la postre el nombre de la ciudad rendiría homenaje. Por obviedad se le llamaría Tenochtitlan. Esto aproximadamente en el año 1168, tras la caída de la ciudad de Tula, esto en el estado de Hidalgo, a manos de tribus nómadas provenientes de Aridoamérica. La versión expresada en la tira de la peregrinación coincide con los relatos hechos por los mexicas una vez que ya estaba totalmente en esplendor la ciudad de la Gran Tenochtitlan. Esto después de la gran reforma religiosa impulsada por Tlacaetl a principios del siglo XV, que él se encargará de desechar todo pasado no glorioso de los mexicas. Es decir, cuando ya se están consolidando como un imperio, él decide quitar del libro de la historia de los mexicas o de los aztecas las partes no tan gloriosas, es decir, en ese tiempo en el que ellos andaban en peregrinación y que cuando llegaban a un lugar los echaban a patadas porque pensaban que los iban a invadir o que se iban a quedar con sus pues, propiedades, en pocas palabras. Fue una peregrinación bastante exhaustiva, bastante, pues podríamos decir incluso hasta triste para los antiguos aztecas, porque de todos lados los andaban corriendo hasta que finalmente llegan a el lago de Texcoco, donde ya estaban asentados otros 6 grupos étnicos importantes y de forma civilizada muy avanzados de ellos, de los que los mexicas tomaron conocimientos y formas civiles. Cuando llegan al lago de Texcoco, ellos fueron expulsados en varias ocasiones de sitios en las márgenes del lago por pueblos como los Acogulas, los Culúas y los Tepanecas, hasta que les fue permitido por estos últimos asentarse en un islote pobre, salitroso y deshabitado por el resto de los grupos. ¿Por qué estaba deshabitado? Bueno, porque ahí había muchas culebras. Recuerden que en ese tiempo era un lugar lleno de agua, es decir, no había manera de edificar una choza, una casa, pero pues de ahí es donde viene el buen ingenio mexicano. Ellos se las arreglaron y según la mitología mexica, el águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente aparecería el 13 de marzo de 1325, la cual se considera oficialmente la fundación de la México Tenochtitlan, esto según el códice llamado Códice Durán. Los mexicas fundan entonces la ciudad sobre los islotes, principalmente de Tenochtitlan y de Tlatelolco, así como los menores en Mixuca, Tulnetenco, Soquiapan, Temascaltitlan e Iliaca. Estos después quedarían finalmente unidos artificialmente por medio de ampliaciones y obras sucesivas en el curso de los siglos XV, XVI y finales del XVI, perdón. Ahora, debe destacarse que desde la fundación, el islote que estaba al norte de esta gran edificación, llamada la México Tlatelolco, fue habitada por los mexicas Tlaltelolcas, un grupo étnico escindido de los mexicas tenochcas, que permaneció independiente hasta el año 1473, fecha en que fue sometida por los aztecas y convertida en un campan más de la Ciudad de México. En una primera etapa,
los mexicas colonizaron 2 islotes abandonados llenos de tulares, carrizales, sapos, ranas, culebras e insectos en condiciones realmente precarias. Y en este entorno agreste, lacustre, iniciaron la construcción de extensiones artificiales de los islotes mediante chinampas. Esto, ¿cómo se lograba esto? ¿En qué consistía esto de la chinampa? Bueno, se lograba mediante la superposición de capas de enfaginados sobre los cuales se cultivaba y se delimitaban por canales por los cuales se transitaba en canoas. Mediante una cimentación con pilotes y enfaginados se fueron asentando los caseríos y creando calles mediante el trazado de canales internos. ¿Cómo se hacía? Bueno, eh, una, eh, una teoría dice que ellos tomaban costales hechos con esta, se me fue la palabra, lo llenaban de tierra, lo ponían y luego otro, y luego otro, y luego otro, y sobre esas partes iban poniendo basalto. Entonces eso hacía más fuerte y al absorber el agua, la humedad que había obviamente del lago de Texcoco, esto permitía que se fuera asentando. Entonces ellos dejaban cierta parte, cierta estructura, digamos de no sé, 4 o 5 metros. Esos canales era por donde ellos iban habitando y por donde también ellos después iban transitando. El núcleo central del islote fue el sitio en donde se fundó lo que ahora conocemos como Templo Mayor, que está en el mero zócalo de la Ciudad de México, al lado de lo que es Catedral, y que aún existen vestigios, ruinas de lo que fue el Gran Templo Mayor. Y este fue delimitado por un muro zoomorfo denominado Coatepantli. La consolidación de esta gran ciudad después de un arduo trabajo sería tras el asentamiento en este islote. Ellos solicitan, es decir, los antiguos aztecas solicitan al gobierno de Culhuacán, un altepetl, vecino de filiación Culua, que mandara a Tenochtitlan un miembro de su clase real para que dirigiera a los mexicas. Culhuacán accedió y envió a un hombre llamado Acamapixtli, quien se convertiría en el primer tlatoani hacia el año 1376. Sin embargo, los mexicas todavía están parcialmente sometidos a Azcapotzalco y a su rey Tezosomoc, ya que las condiciones de establecimiento fueron duras y costosas para los mexicas, quienes aprovecharon los recursos a su beneficio, es decir, la flora y la fauna. Así es como se fue construyendo el imperio. Primero, pues comerciando con la flora y la fauna que encontraron cada vez que ellos iban construyendo más y más. Y después el imperio pues llegaría a ser lo que Cortés miró cuando llegó aquí a México, pues del tributo y del miedo que le metían a los demás pueblos circundantes de la gran Tenochtitlan. Izcoatl es considerado el primer tlatoani de la gran Tenochtitlan. Desde su independencia, los mexicas comenzaron procesos que los llevarían a engrandecer su ciudad. Entre ellos estuvo la formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, ya que las guerras floridas y la conquista de los pueblos cercanos apareció en escena un hombre llamado Moctezuma Iluicamina el Grande, el cual convirtió este poder realmente en un imperio al alcanzar su conquista a Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y parte de Veracruz. Es decir, de ser una gente que vivía en un pobre islote lleno de animales ponzoñosos y con el agua hasta las rodillas, llegan a conquistar estos estados: Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y parte de Veracruz. Las conquistas se reanudaron a partir del 1486, cuando Ahuitzotl extendió el imperio por el centro y sur de México actual. Y ya para el año 1500, ya tras el descubrimiento de América, entre comillas, los mexicas eran el pueblo más poderoso de Mesoamérica y Tenochtitlan una ciudad comparable con las más importantes del mundo, es decir, comparables con lo que fue en algún momento Roma, con lo que fue en un momento Egipto, el imperio sirio, por ejemplo, también. Y bueno, para principios del siglo XVI hay el asombroso esplendor de esta ciudad cuando llegan los españoles y ellos miran
lo dejan escrito en las crónicas. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Bernal Díaz del Castillo, que se llama La Conquista. Cuando ellos conocen la ciudad en el siglo XVI, narran el concierto y el tamaño de la capital mexica y el grado organizativo de las funciones sociales de la misma. Muchos de los soldados que venían con Cortés no conocían hasta entonces una ciudad tan grande. Bueno, hay que tomar en cuenta que muchos de los soldados que venían con Cortés pues eran gente de lo peor, eran ladrones, violadores, asesinos, etcétera. Muchos de ellos allá en España pues nunca habían salido de su pueblo, no sabían lo que era una ciudad tan grande, una urbe tan gigantesca donde llegó a albergar hasta 500,000 personas. Entonces cuando ellos miran la Gran Tenochtitlan, pues no solamente miran estas edificaciones que no conocían, me refiero al Templo Mayor, me refiero a los otros templos, los grandes canales del lago de Texcoco, sino que miran también a estas canoas en la cual diariamente se movían alrededor de 60,000 en un día normal, yendo, viniendo desde el centro hasta los márgenes del lago, y una ciudad con cerca de 50 grandes edificios que destacaban por encima de lo que por lo general era de un solo piso, o lo que ellos conocían como tal. Tenochtitlan estaba cruzada de lado a lado por 3 amplias y largas avenidas, o lo que ahora llamamos o conocemos como calzadas, que se extendían hasta tierra firme. Esto era al norte, a la que iba a Tepeyaca y se iniciaba en la puerta Cuautihuac; al poniente, la que iba a Tlacopan, por donde huyeron expulsados las tropas de Cortés en la mal llamada Noche Triste. Debería haberse llamado y pasado a la historia como la Noche de la Victoria, o Córrele que te madreamos, algo así quedaría más el nombrecito. Y esta iniciaba fuera del islote en el puente conocido como Chichimecapan, aproximadamente en el cruce de las actuales calles de Hidalgo y Paseo de la Reforma. La calzada del sur, que iba de Ixtapalapa y que atravesaba la puerta Tepancingo, que la dividía del Templo Mayor, 2 acequias. De ahí venían los acueductos de Huahuitzú y Acuecuematl, a la altura de Acatlán, cerca de lo que ahora conocemos la ermita de San Antonio Abad, y salía al lago de Tlamacoyan. Al oriente no existía calzada, ya que el límite era el embarcadero de Texcoco, que comunicaba a dicha ciudad la ribera oriente. Paralelos a estos canales siempre había una amplia calle. Los canales, como les había comentado, pues tenían diferentes usos. Generalmente se utilizaban para el transporte con barcas hechas de totoras. Había barcazas para la recolección de desperdicios y otras para la recolección de excremento. Es decir, no era como aún ahora algunas ciudades de Oriente, donde viven a las orillas de un lago, y que la verdad es que la peste es realmente insoportable, porque la gente pues tienen unas letrinas en la que donde hacen sus necesidades fisiológicas, pues todo se va para el lago, y de ahí, si bien les va, los arrastra la corriente y si no se llega a estancar. Esto no sucedía en la Gran Tenochtitlan. Obviamente la gente que funda la ciudad y se da cuenta que había que depositar pues las heces fecales en algún lugar, que no había modo de enterrarlo, vaya, pues había barcazas, había estos gente que se dedicaba específicamente a, pues así que andarla pescando, y después la iban a dejar lejos de la ciudad para evitar no solamente el mal olor, sino para evitar también futuras enfermedades. Alrededor de 1,000 personas estaban encargadas de la limpieza de las calles. Bernal Díaz del Castillo, en las crónicas de la Conquista, comenta su sorpresa al encontrar letrinas en las casas particulares, porque eso no había en España, eso todavía no existía allá en su tierra. En el mercado público y en los caminos había también letrinas en donde la gente, pues donde le agarraba hacia sus necesidades, pero no eran letrinas que se desbordaban, sino que a cada cierto momento llegaba la gente, hacía la limpieza, es decir, hacía el aseo, y bueno, continuamente le estaban dando, digamos que, mantenimiento. Eran retirados los desperdicios en la noche como forma reguladora para las corrientes del lago, y como también una especie de estrategia militar.
A pesar de que el lago de Texcoco era de agua salada, la ciudad estaba rodeada de agua dulce gracias a los diques construidos por los mexicas y que permitían concentrar ahí el agua que desembocaba de los ríos que alimentaban el lago. La ciudad contaba con dos acueductos que tenían dos canales, que Bernal Díaz del Castillo describe como de el ancho de un buey, es decir, que les gusta unos 50, 60 centímetros más o menos, y esto permitía mantener un canal en operación en tanto que se le daba mantenimiento al otro, es decir, tenía dos carriles, en lo que por acá le dábamos talacha al canal, por acá usted podía circular y ya fuera a entrar a la ciudad o salir a la ciudad. Esta agua era principalmente usada para lavado y aseo, ya que los mexicas acostumbraban a tomar 2 baños al día y se reporta que Moctezuma II tomaba 4 baños al día. Usaba la raíz de lo que se llama copacoxtl, algo o llamada saponaria americana. Esto lo utilizaba como jabón y la raíz de metl para el lavado de la ropa. La simetría de la ciudad era mantenida por medio de un funcionario llamado Calmimilocatl, que debía supervisar cualquier construcción y evitar que se invadieran las calles y canales que eran previamente construidas y también muy bien cuidadas. Bueno, es hora de hacer una pequeña pausa comercial. Esto que vamos a escuchar, fui muy cuidadoso con escoger la música para este programa. Es música antigua, es música prehispánica que se ha logrado pues preservar muy a pesar del tiempo y muy a pesar de que mucha de ella desapareciera en los anales de la historia, pero aquí está todavía existe. Esto que vamos a escuchar se llama Palo de Lluvia y también es parte de una ceremonia, así que si donde me están escuchando y mirando empieza a llover día madre, quiere decir que pues, la canción todavía funciona después de 500 años. Esto es Veritas de Universos, no se muevan de donde están. Ya te hicieron caso, ya empezó a llover. ¿Eh? Ya empezó a llover. Es que empecé el programa también con una canción de ceremonia, güey, así que hay que darle gusto a Papá Tlaloc. ¿Le puedes subir todavía un poquito más? Ahí estás, gracias. No se muevan, yo regreso ahorita.
Ya regresé. Dice... Ay, no, por favor. No, pues es que ni modo. Si Tlaloc dice que llueve, llueve. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Está re buena esta. A mí me gusta mucho esta música. Cada vez que la escucho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pasar ahí en el metro Zócalo, donde están las maquetas de cómo era antes el Templo Mayor. Y luego a veces llegan los sonidos de los danzantes que están arriba en el Zócalo y me llega una nostalgia, ¿no? Uno se pone a pensar, a tratar de imaginar lo que sintió Cortés, Bernal del Castillo, Pizarro, todas estas gentes que llegaron a mirar la gran Tenochtitlan, ver el esplendor de esta gran urbe. Y de hecho está escrito ahora que vayan al centro pongan atención, está el Templo Mayor y del lado derecho en una pared de un edificio está ahí con unas letras gigantescas como los, mal usada la palabra conquistadores, vieron esta gran urbe donde decía, y vimos un edificio que se alzaba de tanto diámetro, de largo, de ancho, de etcétera, etcétera. Es muy, te transporta, ¿no? Yo creo que esta música realmente te transporta a esa época del imperio dominante, del imperio azteca. La organización social de la gran Tenochtitlan, organización social y también económica de los pueblos de la época, era la llamada Altepetl, las cuales tenían en los calpulis, es decir, llamados barrios, una base local. Los 4 calpulis principales de la gran Tenochtitlan fueron: al noreste aparecía Cuepopan, al noroeste Aztacalco, al suroeste Moyutla y al suroeste Soquiapan, y a partir de 1473 al norte aparecería Tlatelolco. Cada uno de los calpulis tenía una personalidad, es decir, tenían diferentes tareas o algo que los distinguía de los demás. Había, por ejemplo, de artesanos, de artistas, los cuales se agrupaban en algún calpuli que trataba de superar a los otros en cuanto a los trabajos que hacían, a los diseños que realizaban, algo muy, muy hermoso. En el caso de las festividades, cada calpuli trataba de superar a los otros, es decir, quién danzaba más tiempo, quién arreglaba mejor sus calles, sus avenidas, sus lagos, sus canoas, sus balsas, etcétera, etcétera. Actualmente en la zona sur de la Ciudad de México aún se le llama calpulis a las organizaciones generadas en torno a las iglesias católicas, y en las fiestas populares aún compiten con ellas, es decir, lo podemos ver en los barrios allá de Santa Marta, allá por Iztapalapa, lo vemos en los barrios de Tláhuac, que también tienen sus fiestas patronales. Todavía se conservan allá por el metro, ay, se me fue el nombre de este metro. Está dividido también en barrios, y cada cierta temporada, cada fecha específica del año, pues ellos tienen sus festividades. Además, cada calpuli tenía asignada una zona de tierra cultivable, es decir, se le asignaba una parte para que ellos cultivaran diferentes cosas y más adelante pudiesen comerciar con ellas mismas. Los habitantes de un calpuli se repartían el trabajo de sembrar y cosechar esas tierras, y esto tendía a estrechar más los lazos entre los vecinos de cada calpuli. Esta forma de posesión, pues digamos que comunal de la tierra, persiste en algunos pueblos de nuestro querido México moderno, aunque en general es considerada subversiva por el gobierno. Tema de otro, ahora es que es harina de otro costal, a lo mejor en algún programa posterior lo abordaremos. Desde la invasión de los españoles a la México Tenochtitlan durante siglos los campesinos han tenido que luchar para poder mantener esas tierras comunales y que no les fueran arrebatadas por los llamados terratenientes. Cada calpuli tenía su propio tianquistli,
De ahí es de donde viene la palabra tianguis, o lo que ahora usualmente conocemos como tianguis. Estos, en algunos estados de la República le llaman rodantes, estos lugares en donde cada día de la semana pues van los puesteros que nos ofrecen frutas, verduras, ropa, comida, carne, etcétera, etcétera. El nombre original era Tianquistli. Actualmente en casi todo México pues hay un tianguis por cada día de la semana. Por allá donde yo vivo hay tianguis el martes, el miércoles, el jueves y el sábado y el domingo, es decir, cada día de la semana prácticamente hay un tianguis. Y bueno, es una especie de tradición que no se ha perdido, se ha transformado, digamos que se ha adaptado a este tiempo, a estos momentos, pero no ha desaparecido después de todo. Además del mercado del Calpulli, existía un mercado principal en Tlatelolco, en el cual, según las crónicas, Cortés reportó que en ese mercado eran 2 veces más grande que la ciudad de Sevilla y que había 60,000 personas comprando y vendiendo diariamente. Este fray Bernardino de Sahagún nos da una cifra más conservadora de alrededor de 20,000 personas en días comunes y 40,000 los días de fiesta, cuando había que comprar pues todo lo necesario para celebrar a los dioses. Ahora sí que como Dios mandaba en aquel tiempo. Llegamos a un punto en la que hay que hablar pues de la lamentable caída de la gran Tenochtitlan. Algunos historiadores pues tienen diferentes versiones de lo que fue realmente la conquista, la caída. Hacia 1502 los mexicas se habían consolidado ya como un pueblo más fuerte de Mesoamérica. Solo algunos pueblos como los yopes, los totonacas, los tlaxcaltecas y los purépechas se negaron a ser sometidos por los aztecas. En ese mismo año moriría el Tlatoani Ahuizotl. Mientras tanto, durante las inundaciones de aquel año, Moctezuma Xoconotzti le sucedió en el cargo. Para en aquel tiempo, porque lo veamos más o menos en contexto, pues Cristóbal Colón había llegado a América hacía 11 años y en Europa, principalmente en España y Portugal, ya se preparaban las expediciones con el fin de conquistar los nuevos territorios descubiertos. El 8 de noviembre de 1519, Cortés llega a Tenochtitlan, siendo recibido triunfalmente por Moctezuma en la calzada de Iztapalapa, ya que pues el pobre de Moctezuma creía que Cortés era Quetzalcóatl, quien según la leyenda regresaría un día por Oriente. Moctezuma hospedó a Cortés en el palacio de Axayácatl y pronto este capturaría a Moctezuma, que no opondría resistencia, todavía pensando que estaba frente a un dios y que tenía que rendirle pues obediencia. Mientras tanto, en Cuba, Diego Velázquez intentaba recuperar el control de las tropas, pues sospechaba que Cortés planeaba insubordinarse y como precaución envió una expedición comandada por Pánfilo de Narváez a Veracruz. Cuando Cortés se entera de lo que estaba ocurrido, él se mueve rápidamente a Zempoala con algunos soldados para enfrentarlo. Mientras tanto, dejó el mando de la guarnición a Pedro de Alvarado, un gravísimo error, porque Pedro de Alvarado es tanta la codicia del oro que ve que llevan todos los nobles, incluso gente pues de pobre, digamos. Es decir, el oro sí tenía cierto valor, pero no era tanto como el que le daba un español en aquel tiempo. Le gana la codicia y pues ya vendría después una gran matanza cuando se celebra una fiesta y se hacen los sacrificios pues humanos a gran escala. Cortés tendría un enfrentamiento con Narváez, quien resultaría herido. Cortés logra convencer a los soldados recién llegados de que se uniesen a él para fortalecer el ejército español. Entre los hombres de Narváez venía un hombre de color que había contraído la viruela, una enfermedad totalmente desconocida en Mesoamérica, pues se propagó rápidamente entre los indígenas y causaría una enorme mortalidad. Esto es lo que yo siempre he comentado con algunas personas que me comentan, ¿no? Bueno, si el imperio azteca era tan temible por los tlaxcaltecas, por los totonacas, etcétera, etcétera, ¿cómo es que 300 soldados españoles, sí armados con mosquetes, sí armados con caballos, con embarcaciones, pudiesen
derribar o contra los caballeros águila, los caballeros jaguar, unos soldados para la época, una élite. ¿Cómo pudieron contra ellos? Pues la respuesta es muy sencilla, no pudieron. Realmente no hubo un enfrentamiento tal cual. La viruela diezmaría a gran parte del ejército de la Gran Tenochtitlan y también a la población. Se dice por ahí que murieron 3/4 partes de la población. Obviamente ellos lo ven como un presagio entre divino, porque dicen los dioses nos han castigado y los dioses nos han enviado esta enfermedad y bueno, merecemos ser castigados. Mientras esto ocurría en aquella parte, en la capital mexica, los habitantes, como les había comentado, preparaban esta gran festividad a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, cuando Pedro de Alvarado, el hijo de puta de Pedro de Alvarado, da órdenes a sus soldados de atacar a los indígenas durante la fiesta. Aunque para muchos resultó poco comprensible las razones de la orden de Alvarado, algunos la explicaban argumentando que pudo haber confundido los preparativos de la fiesta con una especie de campaña militar o con una especie de, digamos, que sublevación en contra de los españoles que estaban ahí reunidos. Así que lo cierto es que durante ese ataque cientos de indígenas, incluyendo mujeres, ancianos y niños, fueron asesinados de una manera despiadada y cruel por los españoles frente al Templo Mayor. La indignación de este ataque se generaría entre los mexicas fue realmente enorme. El pueblo se levantaría en armas contra los españoles y los combatió con gran ímpetu. Cuando ya Cortés regresa y ve todo el santo desmadre que había en la Gran Tenochtitlan por culpa del idiota de Pedro de Alvarado, pues el pueblo estaba realmente furioso, quería ya sacar a patadas a Cortés. A ellos ya no les importaba si realmente Cortés era o no Quetzalcóatl, si era la reencarnación o no, ellos simplemente lo querían sacar. Así que Cortés, para tratar de apaciguar a la gente, manda traer a Moctezuma, que hasta entonces lo tenían cautivo, encadenado. Moctezuma trata de parar a la gente, trata de decirles pues aguanten, no se subleven, pero pues el pueblo iracundo, con razón, lo agarra a pedradas y una de esas rocas se dice que lo golpea en la cabeza, causándole la muerte poco después, esto en junio de 1520. Entonces, Cuitláhuac fue electo el próximo Tlatoani y de inmediato organizó al ejército para echar fuera a los españoles, el 30 de junio de 1520. Los mexicas tomarían por sorpresa a los españoles y los derrotaron, causándoles severas bajas entre sus soldados y pérdidas importantes de objetos de oro que se habían robado. Y a este episodio se le conoce como la noche de la noche triste, vamos. Aunque yo les repito, no debería ser la noche triste, debe ser la noche de la victoria o la noche del comienzo de lo que pudo haber sido una gran victoria. Se le llamaría la noche triste porque se dice que Cortés lloraría esta derrota con el rabo entre las patas al pie de un ahuehuete que sobrevive aún ahora, todavía existe ese árbol, o lamentablemente lo que queda de ese árbol todavía existe. Después de que lloraron, se limpiaron los mocos y vieron cuántas armas quedaban y cuántos soldados en pie quedaban, pues de inmediato comienzan a reforzar a sus tropas con ayuda de los tlaxcaltecas, que ellos habían formado una especie de alianza, dado que ellos le tenían pues tiña a los mexicas por todo el tiempo que los habían tenido bajo su dominio. Es entonces que en mayo de 1521 comienza el sitio de la Gran Tenochtitlan. Mientras tanto, Cuitláhuac, quien enfermaría, se contagió de viruela, él moriría en noviembre de 1520 y sería sucedido por Cuauhtémoc. El asedio pues se prolongó todavía mucho más, dado a la ayuda de los aliados indígenas que poco a poco fueron tomando la ciudad. Primero cortaron el agua, hicieron matanzas y obligaron a los mexicas a replegarse hasta que finalmente un 13 de agosto de 1521 caería oficialmente la gran Tenochtitlan. La economía y la sociedad hasta antes de ese fatídico momento estaba basada en los tributos que se generaban de pueblos dominados y sometidos a los aztecas. Este era un gran punto importante de la economía mexica.
El otro punto importante era el comercio, el cual se realizaba con los demás pueblos a base del trueque y que era utilizado como moneda de cambio el grano de cacao y las habichuelas. ¿Quién lo diría, no? El cacao pues realmente era tan valioso, igual más valioso incluso que el oro, y las habichuelas también eran la moneda de cambio. Los mexicas introdujeron en su legislación el concepto de propiedad comunal, que era un pedazo de terreno entregado a cada uno de los miembros del calpulli, llamados mazahuales, quienes, a diferencia de los nobles, poseían solo las tierras indispensables para sobrevivir, es decir, se les asignaba cierta cantidad de tierra para que ellos la cultivaran, para que cosecharan, para que vendieran el producto de su cosecha, pero esta porción de tierra simplemente era para eso, para sobrevivir. No se les asignaba un pedazo de tierra más allá como para que llegaran a ser, no existía la palabra terratenientes, pero era más o menos un equivalente de una sola persona que poseyera 3, 4 o 5 propiedades. No, esto estaba totalmente limitado. Esas tierras, sin embargo, podían rentarse, pero los productos se repartían entre la comunidad arrendadora y de los inquilinos. Las tierras de la gente noble se heredaban y no podían pasar entre gente de otra clase social. Si una persona poseedora de una tierra moría sin descendencia, ay, muchas drogas, sí, es decir, no tenía quien heredarle la tierra, pasaba automáticamente al tlatoani, y este tlatoani entonces le designaba esa porción de tierra a una familia o a otros, vamos a llamarlo terratenientes. En general, podríamos decir que las tierras de la ciudad se usaban para la manutención de la nobleza, y los sacerdotes la dividían de la siguiente manera. La llamada Teopantli, que pertenecía a los sacerdotes; la Tlatocatli, el fruto de estas tierras se destinaba para los gastos del palacio; la Tepactli, esto para el mantenimiento de los criados del palacio; Tecuztlatoque, que esto era para el pago y servicio de los jueces; Mixmali, esto era para el pago de los servicios de los guerreros y de la milicia azteca; y por último la Yuatlayi, que era las tierras del enemigo. Cada vez que ellos iban expandiendo su imperio, se iban adueñando de estas tierras, y bueno, este era el nombre que se les designaba. La estructura social de nuestros ancestros, de los mexicas, estaba caracterizada por su marcado clasicismo. Las dos grandes divisiones sociales eran los pilis, es decir, los nobles, los militares, los sacerdotes y los comerciantes más poderosos. Los no privilegiados eran los macehuales, que eran los artesanos, los campesinos, los empleados de bajo nivel económico y esclavos. Y por último, ya a manera de ir cerrando, tenemos la educación que se ejercía en la antigua Tenochtitlan. Esto estaba en 3 diferentes instituciones, o así lo manejaban ellos. El Calmecac, que era la escuela donde estudiaban los hijos de la clase alta, preparándolos para ser sacerdotes, militares o comerciantes. Teníamos otra que era el Tlalpochcali, ahí concurrían los hijos de mazahuales. La educación era menos preparada y se les enseñaba simplemente oficios, que era la mayoría de artesanos. Y por último tenemos el Culcacali, que era la escuela dedicada al canto y al desarrollo musical, en donde obviamente ahí iban las personas que más adelante durante las fiestas eran los danzantes o eran los que tocaban los instrumentos en dichas celebraciones. Los recursos naturales de nuestros ancestros pues eran muy vastos y fueron realmente muy bien explotados por antiguos pueblos comarcanos. Los mexicas aprovisionaban la ciudad mediante una agricultura muy intensiva, con cultivo en tierra firme en chinampas. Estos eran cultivos flotantes en pantanos y a las orillas de los islotes, y el aprovechamiento de la fauna ribereña, lo cual eran peces, aves, ajolotes, ranas, acosiles, insectos, sal, algas, conejos, venados y garzas. El uso de la canoa era fundamental para el tejido de una red complicada que movía el sistema económico mediante el intercambio y la movilidad de productos y los insumos necesarios para la agricultura, como la tierra, que era una tierra especial, era una tierra específicamente dedicada para ello. Y también habría que hablar un poquitito, ya manera de despedida y para ir cerrando,
de la tecnología hidráulica que poseía la gran Tenochtitlan. Cuando llegan los españoles, esto es una de las cosas que más los maravilla, el cómo el asentamiento en el entorno lacustre exigía un sistema hidráulico para el aprovechamiento de los recursos naturales y la contención de aguas para evitar que la ciudad se anegara con aguas salobres y se abasteciera con agua dulce, así como para cultivos y la propia circulación hacia lo que era entrar, salir de la ciudad, ir al pueblo vecino, ir a comerciar, ir a dejar lo que era la mercancía y dejar también los tributos, porque venía gente desde muy lejos, de Puebla, de Oaxaca, del sur de Veracruz. Entonces este sistema hidráulico se construyó de una manera muy sofisticada incluso para esa gente, porque vemos la diferencia entre nuestros ancestros y los españoles, es decir, cómo era la vida en España, pues había mucha diferencia entre cada uno de ellos, pero también ellos a lo largo de prácticamente, pues que les gusta, unos 300 años más o menos desde el asentamiento de la Gran Tenochtitlan hasta la lamentable caída, hay más o menos 300 años de diferencia, ellos lograrían realmente subsistir y crear un imperio como jamás se había visto en toda Mesoamérica. Bueno, con esto concluimos el tema de hoy. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me hicieron favor de verme aquí en la transmisión en vivo a través del Facebook. A las personas que van a escuchar la repetición del programa el día domingo en punto de las 7 de la noche, les agradezco muchísimo. A todos aquellos que me están escuchando a través de su computadora o por la aplicación del Circo Volador, muchísimas gracias. Yo los voy a dejar con una última pieza musical. Esto que vamos a escuchar se llama Los Señores del Tiempo. Su servidor, Misael Montenegro Alex, les agradece muchísimo y les pide pues que sigan redes sociales, toda nuestra barra de programas aquí en Circo Volador Radio. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semana. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el programa? Yo quería hablar en un principio de lo que fue pues el origen, el asentamiento de la Gran Tenochtitlan, pero ya una vez hablando de eso, hay que hablar y se tenía que hablar también de cómo estaba constituida pues toda esta Gran Tenochtitlan, su gobierno, su educación, su religión, etcétera, etcétera. Hay todavía mucho material que hablar de la Gran Tenochtitlan, específicamente del pueblo mexica como tal, pero yo creo que eso ya lo abordaremos en programas posteriores. Ya me tengo que ir saliendo de cabina porque llegó mi compañero. Les agradezco mucho que me hayan visto, que me hayan escuchado. Si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta para algún programa posterior, les agradeceré mucho que lo postearan aquí mismo en el video o en mi Facebook personal o en la fanpage del programa. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos dentro de unas semanitas si las inundaciones lo permiten. A ver si no regresamos a andar en Chinampinas en una de esas. Pues bueno, muchísimas gracias.